Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Y tú también discriminas, el día de hoy con un tema sumamente interesante, bueno, como todos los temas que son relativos a la discriminación, que en eso sí la discriminación no discrimina, mete a todos los temas. El día de hoy con la historia de la discriminación, que ya desde antes de entrar con ustedes al aire platicábamos que van a tener que ser varios programas y bueno, está con nosotros Luis Buitrón, que nos hizo el favor de hacerse un espacio en la agenda. Ya en un momento más que salgamos al aire, lo presentaremos formalmente a Luis. Y bueno, no se despeguen porque sí se va a poner muy interesante. Vamos a tratar de sí poder redondear el tema lo más posible, completarlo, pero seguramente vamos a tener que hacer parte 2, 3 y anexas. También luego de las religiones tenemos que hablar, hay muchas cosas, mucha tela de dónde cortar. Que eso es lo bonito, la parte bonita de la discriminación, ¿no? Así es, da para mucho que repensar. Sí. Y pues muy bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues ya, como saben, ya sé manejar un poco mejor esto del Facebook, ya no sufro tanto, entonces voy a ver para mandarles saludos, cualquier pregunta que tengan, ya saben. Mucha tela de dónde cortar. Ya le quité el sonido. A ver, ya está ahí. Ya tenemos una persona, 2 personas. Lo que sí nunca he logrado es ver quiénes son los que se conectan. Pero bueno, algún día lo lograré, amigos. Pero nos pueden mandar sus comentarios. Si nos están viendo o escuchando posteriormente, ya saben, a ytdradio@yahoo.com. Nos pueden mandar sus comentarios, dudas y sugerencias, o aquí mismo en Facebook Live, en la página de Radio IUS Interactiva, o en Y tú también discriminas. Y bueno, esperamos sus comentarios y estamos por salir al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides sean todos ustedes. Ya aprendí algo del programa anterior. Y bueno, estamos el día de hoy con un tema sumamente importante porque, como lo decía en algunos del Twitter y todas estas plataformas, si no conocemos nuestra historia, estamos comprometidos a volver a cometer los mismos errores. Entonces, ¿qué mejor que conocer la historia de la discriminación? Y pues para eso tenemos un experto aquí en materias de historia, religiones. Le digo, ¿cómo te quieres que te presente? Me dice, como quieras, pero son tantas las cosas que sabe, que emprende, que también ya iremos hablando, sobre todo al final nos tienen unas invitaciones muy especiales para asistir a unas obras de teatro sensacionales que hace, pero bueno, entrando en materia, él, entre otras de muchas de sus curiosidades, es doctor en Historia del Arte. Entonces vamos a empezar a hablar precisamente de la historia del arte. Él es el doctor Luis Buitrón. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido seas a tu espacio. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo empezar a hablar de la historia de la discriminación? Tenemos que, de alguna manera, va muy ligado a la religión, me comentabas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Cuando el ser humano deja una organización tribal, ¿no? Empieza a comenzarse el proceso de la civilización. Y la civilización va a definir gremios y obligaciones a cada uno de los que componen estas nuevas civilizaciones, y justamente ahí podemos empezar a rastrear el inicio de una discriminación.
Ok, por eso es que es importante empezar por la religión. Así es. Y pues sí, suena hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque es cuando empiezan a aparecer estas formas de agremiarse, Sí. que tal vez esté mal dicho, pero bueno, de juntarse, que entonces sí se pueden empezar a desarrollar estas diferencias a las que nos lleva la discriminación, Sí, ¿no? claro, porque en una civilización naciente, pensemos en el antiguo Egipto, por ejemplo, o en la antigua Grecia, o también el mundo prehispánico, ¿no? Ahora a nuestros ojos, a nuestro entendimiento del siglo XXI, podemos hablar de que hubo una discriminación porque la gente se empezaba a dividir y a subdividir, y en ese momento ellos tenían acceso a ciertas cosas, pero dejaban de tener acceso a otras, y mucho de esto radicaba en que las personas nacían con una providencia o con un decreto divino. Entonces, aunque nacieras pobre o zapatero, te ibas a quedar zapatero. O sea, no había manera como de escalar en alguna escala. Ahora, este modelo gremial, estamental que se le llama, duró hasta el siglo XIX, ¿eh? O sea, no es algo que vamos a ver desde el antiguo Egipto con ciertas variantes, obviamente, pero esta discriminación, ¿no? De naces de cierta familia, de cierto núcleo, de cierto estamento social y no te puedes mover. Es algo muy interesante, ¿no? Wow. Sí. Sí. Entonces, definitivamente podemos decir que la religión per se es una estructura discriminatoria. Claro, por supuesto, ¿no? En el contacto de los pueblos entre sí, unos van a adorar a su Dios y aunque fíjate que es muy interesante hablar de la religión en el mundo antiguo, porque las religiones en el mundo antiguo conviven entre sí a partir de las cuestiones del mercado, ¿no? Los egipcios con los griegos, con los macedonios, con todos estos pueblos, y había un reconocimiento del Dios del otro, ¿no? O sea, yo como egipcio sí reconozco el Dios de los griegos o los dioses de los griegos, pero el hecho de hacer la división de ese es tu Dios y este es el mío, empieza a ser un proceso de discriminación, ¿no? Wow. Y tú no puedes meterte con los míos y yo no puedo meterte con los tuyos. Pero había una cierta educación o cierto respeto, ¿no? Sí. A la creencia del otro. Sí, totalmente. Por ejemplo, un ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que era una gran universidad. Y tenía el espacio para el dios de los griegos, y tenía un espacio para el dios de los romanos, y tenía un espacio para los dioses egipcios. O sea, como que había una conducta amable en esos estamentos elevados de intelectualidad. Pero el gran problema que viene a partir toda esta situación es el monoteísmo. Cuando se empieza la cultura monoteísta, que específicamente con las primeras manifestaciones del judaísmo, ese es un Dios que discrimina totalmente. O sea, ya no soy yo o ninguno. Soy yo y ninguno, así es. Y viene un rompimiento muy grande en el cual ya empiezan a verse, y empieza a surgir el concepto de el infiel, el pagano. ¿Ok? Esos aquellos pueblos que no creen en mi Dios y por lo tanto son bárbaros o están en una categoría inferior a la mía. O hasta bestias, ¿no? Exactamente, y no nos podemos mezclar, y se empiezan a volver religiones todavía más sectarias y encriptadas. Qué interesante. Ahorita que comentabas por ejemplo, el antiguo Egipto y que decías que también en las culturas prehispánicas, por ejemplo, eran los aztecas y les ponían sus nombres a sus dioses. Y luego estaban los de alguna otra etnia y tenían, a veces hacían lo mismo, pero tenían otros nombres. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste los mayas, gracias. Aztecas sí tenían, pues hacían intercambios comerciales con los mayas. Yo me imagino que también tenían un respeto hacia sus dioses y nosotros los nuestros. Sí, ahí no. Sí. Por ejemplo, Monte Albán es un ejemplo de eso, ¿no? Como una civilización oaxaqueña prehispánica permite la inclusión de otras ciudades con sus dioses y existe un libre intercambio de dioses, ¿no? Por ejemplo, el caso más especial es el caso de Tlaloc. Es un dios que lo vamos a ver representado en todas las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Entonces, no hay seguramente hubo problemas bélicos, obviamente, sí, en muchos casos, pero eran la importación de los dioses, ¿no? Si me gusta, me lo adopto. Si no me gusta, pues no lo adopto. O le cambio de nombre, le pongo otra forma, pero sigo. Pero quizá ahí la discriminación iba de forma distinta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que iba una discriminación totalmente en la parte social, en la parte social. Con el monoteísmo, te digo, es cuando vienen a ver este gran problema, surge este gran problema de decir, es mi Dios, que es el todopoderoso, que es el único, ¿ok? Y entonces ya no acepto
discrimina más bien a todos los otros pueblos. Recordemos toda la Edad Media, cómo los cristianos discriminaron a todos los que no eran de su religión cristiana. Y se aventaron las cruzadas. Y se aventaron las cruzadas, ¿no? ¿Y cuál era la palabra del cristiano medieval para referirse al que no era cristiano? Infiel, el pagano. Y es la misma palabra infiel la que se usa en el Islam para definir a los que no son musulmanes. Y la palabra goy, que significa en el judaísmo, que se utiliza para definir a todos los que no son judíos. O sea, hay un contraste inmediatamente entre tú no eres de los nuestros porque no tienes ese Dios. Y si eso lo extendemos a 1000, 3000 años de civilización, pues claro que va a haber la discriminación muy bien arraigada. No, y eso en la época actual, pues por eso no es tan sencillo, así como que, ay, sí, vamos a acabar con la discriminación de raíz, sí, no. Ojalá, ¿no? Se pudiera ir con un par de cursos y sí, hacernos conscientes y cantando el Hare Krishna, ¿no? Pero no es suficiente, hay que irnos mucho más profundo y ver, como dices, las raíces. Ahora, en el caso específico de México, a través de la conquista, y que viene esta mezcla de religiones, porque fue una mezcla, porque sí, ahora sí veían al único Dios, claro, pero seguían guardando a los idolitos, sí, claro, hasta en las mismas iglesias, claro, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí surge no sé si le podríamos llamar como negociación, puesto que la evangelización española sí vino a quitar al politeísmo, pero mientras quitaba el politeísmo, permitió el crecimiento de los santos y de los ángeles. Y entonces la propia población hizo ese sincretismo entre sus sentimientos de sus dioses y los nuevos sentimientos que tenían hacia los santos. Y el mundo prehispánico, bueno, ya virreinal mexicano, no es el único. La religión orisha, por ejemplo, la religión de lo que conocemos vulgarmente como santería, hace exactamente lo mismo, ¿eh? Tiene un panteón de dioses que son los orishas, y cada uno de estos dioses, por cuestiones de evangelización española, los va a esconder detrás de un santo que tiene por lo menos la misma historia. No sé, Santa Bárbara y Shango, ambos comparten una sola historia, características similares en su narrativa, y la gente, el pueblo, empieza a apropiarse de esos santos y guarda a los orishas, esconde a los orishas dentro de esos santos. La santería es mucho en Cuba, ¿no? Sí. ¿O nada más en Cuba? Bueno, ¿o también República Dominicana? No, en toda América realmente, sí, en toda América, sí, claro. Incluyendo, bueno, en México sí he oído algunos. Sí, totalmente, sí. En esas creencias. Porque es la religión de las culturas esclavizadas negras, ¿no? Y ahí también, ligándolo con el tema de la discriminación, todas las personas de raza negra, afromexicanos, que les llamamos el día de hoy, encuentran en la religión el único elemento que no los discrimina. Porque ante la sociedad son negros y son esclavos y son ciudadanos de segunda o tercera categoría. O de ínfima. Como en las castas, ¿no? Exactamente. Entonces, la religión es el único elemento. Le decían salta para atrás, ¿no? Bueno, imagínate, o sea, el de los nombres más despectivos de estas castas nos encontramos el salta para atrás, el no te entiendo. O sea, imagínate, es la cuestión, ¿no? Entonces, claro que la religión en algunos casos va a funcionar como el elemento totalmente discriminatorio, pero en otras va a ser como el elemento de agrupación de todos nos están discriminando, nos vamos a meter en nuestra religión, nos vamos a cerrar las puertas y vamos a tener una religión encriptada. ¿Qué es la santería? Que es la santería en el siglo XVI. Así es. ¿Y la santería qué tiene que ver, por ejemplo, con el vudú? Bueno, es similar, que el vudú está mucho en Nueva Orleans, ¿no? Bueno, es lo que... Sí, por lo que yo sé es que la santería se divide en dos tipos de santería. La regla de Ifá y la regla de Oshá son dos tipos de la misma religión. Y una de estas es la que utiliza el vudú como herramienta para generar magia o contacto con la divinidad. O sea, el vudú no es religión. No, el vudú es parte de la religión, es como la herramienta, es como la liturgia de la religión. Así es, de esa regla en específico. Así es. Qué mundo tan complejo vivimos, pero a la vez qué interesante. Por eso es importante saber de estos temas, ¿no? Y bueno, decías que hay religiones que discriminan, pero otras como la santería que los hace sentir pertenecer finalmente a algo. Así es. Pero en la época actual, ahora sí que ¿Cómo discrimina actualmente, por ejemplo, la religión católica? Sí.
que es una de las principales religiones de nuestro país, Sí. a las personas. Antes era porque, pues bueno, en México íbamos por niveles de castas, ¿no? Pero, y mucho tenía que ver la Iglesia Católica, sí, como institución. O sea, tal vez ya no tanto hablar de la religión, sino la institución que es la que hace las discriminaciones, ¿no? ¿Cómo funciona hoy en día? Pues yo creo que la población mexicana, que es mayoritariamente católica, se asume como la única. ¿En qué sentidos? Durante toda la conformación de México como país durante el siglo XIX y el siglo XX, se mantuvo la religión católica como la única. De hecho, el primer borrador de constitución, que son los sentimientos de la nación hechos por Morelos, y la primera constitución de 1824, que exactamente, establecen la religión católica como única. Entonces, este país se fue conformando con una identidad nacionalista católica. ¿Ok? De hecho, aquí como saco como a colación el significado de católico. La palabra católica significa universal. O sea, los católicos dentro del dogma se asumen como los universales, ¿ves? O sea, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Lo venimos cargando desde antes. Exacto, sin saberlo. Porque la mayoría de la gente católica no sabe qué significa la palabra católico. ¿Sabes? Wow, no. Oye, creo que va a ser un día de muchos descubrimientos y bueno, ¿cómo podemos decir que si la moral también es un tipo de discriminación? Porque bueno, algunas religiones lo que buscan es que te portes bien, poner ciertos dogmas o ciertas reglas, ahora sí que reglas del juego para convivir entre los creyentes. Sí, claro. Entonces, ¿qué podríamos decir de la moral? Pues mira, hay que entender la moral como que la religión no fue tan mala en algún momento. La religión sí cumplió un elemento básico, que es la moralidad. ¿Y qué es la moralidad? Es tener en calma y en orden a toda la sociedad que pertenece a esa religión. Por lo tanto, la religión sí es una herramienta de poder, claro que sí, para someter, sí, por supuesto, pero tampoco tenemos que verla un tanto como desde el aspecto malo, ¿no? Sino para someter a una civilización y enseñarles el decálogo de las cosas que se pueden y que no se pueden hacer. En este caso, saco a colación el decálogo judío o judeocristiano, que son los 10 mandamientos, que están divididos, mucha gente no lo ha notado así, pero están divididos los primeros 5 son las cosas que uno tiene que hacer para estar bien con Dios. Y los siguientes 5 son las cosas que uno tiene que hacer para estar bien con el prójimo. Wow. Entonces, la moral se vuelve como decálogo de herramientas, ¿no? Que se tienen que hacer. Ahora, ¿cuándo hay problemas? Cuando alguna de las religiones no tiene esa misma norma, ¿no? Y entonces mi religión dicta algo y tu religión dicta otra cosa y ahí viene en el conflicto. Y más si ponemos en un esquema, en una ciudad, en un barrio, a convivir varias religiones y creencias. O sea que definitivamente la religión de alguna manera ayudó a crear a las sociedades, totalmente. Porque además, existía ya el derecho romano, pero luego con todos los cambios que vinieron en la Edad Media, pues como que la religión ayudó a mantenerlos a raya a muchos. Exactamente. ¿No? El problema fueron luego las instituciones, ¿no? Que ahí ya jugaron al poder y bueno. Sí. ¿Quién puede más, no? Entre esas el problema fue las instituciones y la misma sociedad que se dio cuenta de que ya no necesitaba la figura de Dios para tener moral. Ok. Porque cuando sacamos a Dios de la ecuación y nos asumimos como personas que tenemos una moral per se por ser humanos, se cae la figura de Dios en esta ecuación. Uy, entonces ya no va a haber castigo si te portas mal, ¿no? Exactamente. Entonces ya ahora ¿quién te contiene? Bueno, ya aparecen las leyes, ¿no? Así es, en teoría tendrían que contenernos las leyes. Así es. Oye, es que ahorita me surgen tantas dudas, pero bueno, como lo dijimos en su momento, te vamos a tener que hacer un programa especial de religión, o igual irnos de religión por religión, ¿no? Uy, está increíble. Sí, para que lo podamos ir entendiendo un poquito mejor. Y además, esto es sin ánimo de criticar a ninguna religión, sí lo quiero decir, aquí no discriminamos. Bueno, sí pero ya espero pronto resolver el tema de los subtítulos para que ya la comunidad sorda
también pueda acceder a nuestro material. Sí. Entonces sí estoy siendo un poquito discriminatoria por cuestiones técnicas, pero de ahí en fuera no discriminamos a nadie, respetamos todas las creencias y todos son bienvenidos. Y también para no ver al otro como la otredad, hay que entender en qué consiste, porque luego hay muchos mitos también en las diferentes religiones. Sí, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, toda esta relación que tenemos, ¿no? De las familias que crecen y que son de alguna religión y discriminan a la otra, ¿no? Por ser diferentes. Por ser diferente. Mira, allá viven los musulmanes, ¿no? Y automáticamente le damos un estereotipo. El musulmán es terrorista. El terrorista y maltrata a mujeres. Exactamente. O sea, pero bueno, que también sería muy bueno hacer uno específicamente del Islam. Para quitar muchos mitos y por lo menos respetar que son personas que viven felices con esas ideologías. Y todos podemos convivir en este planeta y al final construir juntos un mundo libre de discriminación. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte, pero enseguida estamos de regreso con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Ay, yo ya sabía que iba a ser un tema esto, yo ya sabía. Pero bueno, casi no sí más o menos me fui con tu... Sí, es para tenerlo con el pie. Pero lo que tú quieras preguntar. O sea. Y ahora vamos a entrar al arte. Al arte. Tu mero mole. Sí. Pero sí está sumamente interesante cómo... Es que yo siempre, por ejemplo, tomé el diplomado de Derecho a la No Discriminación en Jurídicas. Y bueno, a raíz de mi situación personal, pues me he metido más en el tema. Pero nadie nos paramos a pensar, bueno, ¿desde dónde viene, no? En la parte histórica, que sí es muy importante. O sea, sí, la verdad está muy bien el diplomado, pero no entran tanto a la parte histórica, entran como que más en la actualidad. O sea, la parte histórica es de la Carta de San Francisco para acá. O sea, y todo lo de atrás. Sí, claro. Porque ya había, ¿no? Bueno, finalmente en la parte del Holocausto, bueno, la discriminación ahí estuvo terrible, totalmente. Pero ya desde antes ya había cosas. Sí, claro. Por eso... Y la religión misma los marca. Hay que meternos, ¿no? A entender, bueno, y también los diferentes momentos históricos que estaban viviendo esas diferentes sociedades que hacían o daban pie a ese tipo de creencias o cultos Y muchas veces algo religioso que no tenía que ver de discriminación se vuelve discriminatorio. Por ejemplo, en el judaísmo existe una cosa que se llama la mejizá. La mejizá es cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley y para recibir las tablas el pueblo se tenía que dividir entre hombres y mujeres para que no se distrajeran, ¿ok? Y recibieran la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? Y ya se quedó como elemento discriminatorio. En todas las sinagogas hay una división que se llama mejizá y los hombres están más cerca y las mujeres están arriba. En el Islam se retomó el mismo elemento y los hombres van de un lado y las mujeres del otro. Y en las iglesias católicas estaba igual, pero se quitó en el siglo XIX. Pero, o sea, ves algo que no tenía que por qué ser discriminatorio, nada más fue una cosa bíblica de divídanse porque no anden coqueteando, porque va a bajar Dios, entonces hay que estar focus allá, y se volvió un elemento de poder, y entonces discriminamos a las mujeres y las mandamos allá, ¿sabes? Que no lejos. Exactamente. A los pobrecitos señores. Exactamente. Entonces, ves, muchas veces el hombre, específicamente el hombre, el masculino, agarra estos elementos y los usa para su conveniencia. Ya vamos a entrar. Ok. Ay, qué interesante. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos y bienvenides a los que se están conectando. Estamos con el tema de la historia de la discriminación y en nuestro primer bloque para poder ir entrando más en materia. Bueno, dimos una repasada rápida a las religiones, que es donde se puede decir que históricamente empiezan los primeros destellos de discriminación
de diferentes formas, ¿no? Ahorita que platicamos en el corte también me vino a la mente la discriminación estructural, igual la misma estructura de la religión era también discriminatoria per se, ¿no? Sí, Es interesante. Pero ahora nos tenemos que ir metiendo de la religión hacia otro tema que va desarrollando toda esta situación de la discriminación, que es el arte. ¿Y por qué? O sea, escuchamos arte y, pero ¿por qué no? Si el arte es maravilloso, aunque a veces no nos guste o no entendamos la expresión que estamos viendo, claro. ¿no? Entonces, ¿por qué el arte es importante en este momento del tiempo que estamos tocando? Muy bien, para resolver esa gran pregunta es importante que todo el público que está escuchando este programa entienda que hoy por hoy manejamos una definición de arte muy diferente a lo que era hace 3, 4, 5, 7 siglos. Hoy por hoy, la palabra arte a nosotros como sociedad nos representa una manifestación del espíritu, de la creatividad, relacionada con la plástica y que nos va a llenar de una manera ontológica, ¿no? Psicológica y demás, sublime exactamente. Pero antes no era así. La palabra arte viene del griego tekné, que significa técnica, y el arte fue un recurso del poder y la política para plasmar lo que el poder y la política quería. Por lo tanto, si estamos viendo que hay un discurso de lo que está permitido, automáticamente vemos una discriminación de todo lo que se queda fuera de ese discurso. Y eso era el arte. Y por ejemplo, tú mencionabas el Antiguo Egipto. O sea, lo artístico eran todas estas grandes monumentos, tumbas, y era como somos grandes, entonces por eso está Abu Simbel tan grande, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, y ese arte está reservado para la élite. Sí, para los faraones y compañía. Así como la reencarnación estaba reservada para el faraón y nada más, el arte estaba reservado para todas las clases. Te voy a poner otro ejemplo. En el mundo griego, los griegos desarrollan el arte a partir de 3 esferas, ¿ok? Se llama venustas, firmitas y utilitas. La venustas, en el mundo latino, habla de la belleza, la utilitas, la utilidad, y la firmitas, la estructura. Por lo tanto, todo el arte tenía que tener una cosa bella, tenía que ser bello, tenía que ser bueno y tenía que ser útil para algo. Y esto lo relaciono siempre cuando enseño este tema con Disney, el Disney de los primeros años. Okay. Las princesas tenían que ser bellas, buenas y útiles para algo. Si alguna de estas esferas no se soportaba, automáticamente se caía el ideal de belleza en el arte y entonces era discriminado en palabras como lo monstruoso o lo indigno. ¿Sabes? Lo feo, lo que voy a rechazar. Exactamente. Nada más por verlo, porque el monstruo está horrible. ¿Cómo ¿no? es la bruja de Blancanieves? Sí, fea. Exactamente, ¿no? Y es fea y es mala, ¿ok? Actualmente este sistema no se puede sostener, porque uno tendría que ser con cuerpo de gym, perfectamente bueno, bondadoso, entregado, y además tener un doctorado en ayuda a los animales. O sea, tendrías que tener como estas... Es imposible. Que de hecho alcanzar. Disney también se ha ido transformando a cosas muy interesantes, ¿no? Y ahora está cuestiones de inclusión y estos cortometrajes tan interesantes que ha ido haciendo Pixar. Sí. Ahí los goles, ¿eh? Como Pool, que es más, voy a poner el link ahí en la plataforma porque habla de la bolita de estambre que se quiso incluir y pierde a su esencia, y no les cuento más para que lo vean, ¿no? Pero es justo Pero eso. ¿quién vería a Disney tocando esos temas? Porque la sociedad ha cambiado, porque les repito, el concepto de arte que tenemos hoy es otra cosa. Si ustedes ven el mundo del Renacimiento, todas las catedrales, hospitales, pinturas eran hechas para alguien que pagaba, con un discurso preestablecido. O sea, hasta la música. Hasta también. La música, como tenía un maestro que me decía, Mozart era el mariachi del rey. Sí. O sea, no tiene la lectura que hoy le damos de lo sublime y demás. Entonces, el arte es un discurso político y es un discurso discriminatorio. ¿Por qué el arte griego estableció ese canon de belleza, de perfección de cuerpo y perfección de rostro? ¿Y por qué todo lo que no entra del canon griego de belleza es monstruoso? Eso es una discriminación. Hoy por hoy lo podemos entender como una discriminación, ¿no? Y
El problema es que lo seguimos asumiendo. Seguimos asumiendo que una niña tiene que ser bonita y tiene que ser princesa y tiene que ser buena y callada y recatada y sumisa y se van todos esos elementos que son del mundo antiguo y que no tendrían por qué estar funcionando hoy por hoy. Y además ahora son tan sutiles. Sí. Que los tenemos además tan normalizados que son sutiles y no hacemos los cambios, ¿no? Así es. Por eso, a ver, tu mujer, cómo te vas a trabajar y dejas a tus niños solos, qué barbaridad. Así es. Y por eso hay lo que pasa ahora con las violencias. Sí, es una justificación absurda. Y no claro. necesariamente. Sí, por ejemplo, en el arte, en cuestiones de la moda, fíjate, el rompimiento de la mujer, la emancipación de la moda de la mujer empezó hacia la década de los 40, 50, cuando hubo algunas mujeres que pudieron usar pantalón. Fíjate nada más, ¿ok? Sí, estamos hablando apenas del siglo pasado. Y del siglo pasado, y se consolidó hasta la década de los 70s, 80s. O sea, ve el enorme concepto del arte. ¿Por qué? Porque era una moda diseñada para que esa mujer cumpliera ciertos estereotipos que tenía que cumplir a través del arte. Y ciertas actividades también. Se enseñan para lavar, para cocinar, pero no pueden estar de estadistas, ¿no? A menos que fuera la reina y aún así las limitaban, ¿no? Así es, por supuesto, ¿no? Y el arte empapa y permea todos los niveles de la sociedad, porque si yo como pueblo iletrado, por ejemplo, en la Edad Media, voy a una iglesia y veo a María la Virgen, automáticamente ese es mi ideal de belleza a seguir, perfectamente pulcra, impoluta, recatada, callada en un segundo plano, sí, ya está con sumisa. Entonces ve cómo la estética del arte te marca una línea en la cual las personas se tienen que subir. Ay, es que es como que mucha información en un momento. Sí. Y bueno, ya hablaste de estereotipos. ¿Podríamos decir que el estereotipo es igual a un canon de belleza o hay alguna diferencia? Yo pienso que en este momento, a como he estudiado el arte contemporáneo, hemos roto este canon académico del arte, que es un canon nada más, y hemos propuesto una variedad, una ramificación de cánones, ¿no? Actualmente, hoy por hoy, podemos identificar muchos cánones de belleza artísticos que la gente va a llegar a asumir. Un ejemplo es lo ligo con lo que hablamos en el bloque pasado, es como el renacimiento de un valor de la cultura afromexicana, ¿no? En Guerrero, en Veracruz, se están haciendo esfuerzos para que la gente afromexicana recupere su raíz y con ello va ligado la estética y el arte. Y entonces ya no es una estética marginal, ya no es un arte de los marginales, de esos que estaban por abajo, de los que no son negros, sino ya es revalorizar, ¿no? Empoderar ese elemento y decir, claro, soy negro, soy negra, tengo estas raíces, me puedo peinar así, me visto así, ¿no? Y sacar esos cánones de belleza. Sí, de hecho tienen hasta sus propias expresiones artísticas, sí, que no vienen de ahorita, sino vienen de tiempo atrás. Me tocó ver recientemente en Copred, recientemente hace unos meses, hicieron un evento de afromexicanidad y salieron bailando Los Diablos, muy interesante, porque muy similar, tenía destellos como del baile de los viejitos, con el respeto que me merece cada etnia, pero... Sí, o sea, sí lo veías diferente, pero tenía un sesgo, ¿no? Sí, claro. Porque finalmente hay mezcla. Claro, como dijera. Y hay grupos que se están dedicando en la Sierra de Guerrero a que no se pierdan esas tradiciones, muy interesantes. Claro, porque al final, como dijera los grandes poetas de Jarabe de Palo, ¿no? En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. ¿No? Que antes de ser puro ya era mezcla. O sea, y eso es lo que vemos. El problema es cuando, para mí como historiador del arte, es cuando queremos encajar un canon de belleza autoritario hoy por hoy. Cuando la misma sociedad nos está demostrando que hay muchas posibilidades de que algo sea bello. Y además es infinita la posibilidad. Exactamente, ¿no? Ya no es este canon del Partenón donde todos debemos de tener un cuerpo fit, con rostro precioso y conocimiento elevado de Platón. Y los músculos. Porque realmente, ¿quién conoces así? ¿Quién conoces que junte las tres esferas? No, pues está muy difícil. Ni artistas. Porque es platónico, porque no es real, ¿no? Nada más que la gente no entiende... que la belleza es un concepto idealizado.
Y pensar que eso es lo que nos lleva a lo que vamos a acabar de aterrizar, que es la discriminación que vivimos hoy en día, la discriminación violenta. Sí. Porque bueno, discriminar es seleccionar, excluyendo, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero la que tratamos aquí, que es la que queremos erradicar, eso sí es algo violento. Por eso también cuando hablan yo también no soy de la corriente de que eso de discriminación positiva no existe, pero bueno, académicamente se le llama así, ya lo hemos platicado aquí, por ejemplo, el autobús Atenea, eso fue una acción afirmativa de discriminación positiva, o sea, solo entran las mujeres para ayudar a que no se les violente. Claro. Pero finalmente es una discriminación al resto del género masculino, ¿no? Pero bueno, eso para contextualizar a nuestros escuchas o videntes. Y entonces, si el arte es un tipo de discriminación, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque además también el arte puede ser una excelente herramienta y aliada para combatir la discriminación. Entonces, ¿cómo llegar a hacer eso de a aprovecharnos de ella para combatirla y que no necesariamente siga siendo un motor de discriminación? Claro, yo pienso que uno de los elementos que puede ser el arte como una herramienta es enseñar dentro del arte la multiculturalidad. O sea, asumirnos como humanos, no como católicos, judíos, musulmanes, mexicanos del Nuevo León y de Jalisco. O sea, no, sí somos eso forma parte de nosotros, claro, pero somos humanos y tenemos una multiculturalidad y venimos de todos lados, porque cuando se utiliza el arte con esta tendencia, el niño, te lo digo porque he trabajado con muchos niños, empieza a reconocer valores en otras culturas. Es que esa música me gusta, aunque no la entiendo, es que esa imagen me gusta, es que ese traje típico me gusta, y le llaman la atención porque se exalta el valor de la cultura del otro. Y para mí, como historiador del arte, cuando exaltas la cultura del otro, le das su lugar. Entonces, es un buen puente de conexión. Ahorita que decías de los niños, me acuerdo de esta canción Despacito, ¿no? Y tengo sobrinos alemanes y les encantaba la música, pero era el ritmo, Exacto. No sé qué le decía. Y mi mamá así, ¡ay, qué barbaridad! Pero ¿cómo? Esas letras. Pero a ellos les gustaba el ritmo, quisiera un buen ritmo, es un buen ritmo el de Despacito. Entonces, ¿cómo? Sí, además los niños generalmente no tienen los prejuicios que tenemos los papás, o tienen nada más los de los papás, pero son un poco más libres. Entonces, oye, me gusta y la bailo. No me importa hacer el ridículo, ¿no? Por ejemplo. Entonces no caen en esta situación de discriminación. Ahorita que decías de los niños, ya para irnos al último, a nuestro último receso y entrar en el último bloque, ¿en qué momento es que un niño se puede volver una persona discriminadora? En el momento que la familia le permea su propia discriminación junto con lo que ve en la escuela o solito. Yo creo que cuando no se le educa al niño a ser crítico, ¿sabes? Pienso que cuando los niños están educados en ser críticos, digo, es más chamba para el papá, obviamente, y la mamá, o sea, es una cosa muy, muy compleja, pero creo que ante todo, te lo digo porque tengo una amiga que tiene un niño de 4 años que es precioso, y en todo es, si no lo entiendes, si no te gusta, si no te sientes cómodo, dime y pregúntame cosas. Entonces, cuando le enseñas al niño a reflexionar sobre algo que está viendo y no está entendiendo, en lugar de reaccionar violentamente a te vas, te paras, no dices, o sea, en cuestiones culturales, ¿no? Ahí es cuando empiezas a generar también estos niños discriminatorios. Y además, cuando no les enseñas el valor de las cosas. Por ejemplo, el valor de los niños con la naturaleza es muy importante para que el niño no sea un niño discriminatorio, que pueda cuidar una planta, que pueda entender el valor de que un pececito o que un perro o un gato es un ser vivo y merece un trato. O sea, todos esos elementos pienso yo que son los que forjan socialmente a que el niño se dé cuenta de que está no por encima de los demás, sino está a la par
Sí, es de los parte demás ¿no? seres vivos. Así es. Y de ahí que salgan estas niñas y niños sensacionales, Sí. como la niña escandinava, ¿no? Claro. Que está hablando en favor del planeta. Claro. De hecho, me platicaba mi mamá que cuando salieron muchos niños a protestar contra el cambio climático y todo en muchas partes del mundo, mis sobrinos también fueron con sus pancartas claro. ahí a la puerta de Brandenburgo, y qué maravilla, ¿no? Claro. Pero ahí también yo siento también que la sociedad les ayuda tantito a los papás a tener esta multiculturalidad. Pero ¿qué pasa en países como el nuestro, que en ciertos estratos, bueno, en todos, porque tampoco tiene que ver con la educación que tengas, ¿no? Puedes haber ido a Harvard y sigue siendo un discriminador terrible y violento. Sí. Entonces, para irnos con esta idea, para entrar al último bloque, ¿qué hacer si me estoy dando cuenta que soy una persona altamente discriminatoria, para ya no permear eso hacia mi familia y empezar a hacer los cambios? Ahí te lo dejo. Así. A ver, para ligarlo con nuestro último... Sí, está difícil, por eso tenemos que hacer varios programas para poder desmenuzar bien y empezar a hacer los cambios. Pero bueno, para que nos vayamos con una idea general. Y seguimos aquí con todos, todas y todes ustedes ¿Y tú también discriminas? Es que sí está... Es muy complejo, es muy complejo. Estos días es muy complejo. Qué fuerte, pero ¿por qué sí? Y luego, bueno, por ejemplo, sí, me acuerdo mucho cuando era chiquita, bueno, hace poquito, me mandaron de 15 años a un intercambio con suecos. Okay. Por ejemplo, cuando vinieron los niños suecos, estaban impactados de la pobreza, que ya no hay. Sí. Pero tampoco tenían estos rollos de que tú eres el hijo del gobernador y vales más contra tú que eres hijo del barrendero, ¿no? Ahí todos había una cierta igualdad, pero cuando ven aquí se enfrentan, eso fue así como que en shock, y nosotros salir allá pues también fue en shock. Claro, de no verlo. De no verlo. Y pues sentirte integrado en todos lados, ¿no? Allá, claro, tenían otro tipo de problemas como las adicciones. Por ejemplo, en un lugar llegamos y a una compañera en la calle, en una esquina, dejó su bolsa llena de dinero, cámara y todo, y bueno, fue el drama, ¿no? Ahí, entonces le dice, no te preocupes, ahorita regresamos por ella, pero ¿cómo ya no va a estar? Ahí estaba la bolsa. Y dices, ¿te cae? O luego otro lugar donde comprabas las cosas y tú ponías tu dinero y agarrabas tu cambio. Claro. Y dices, wow, ¿no? Entonces, de entrada te están dando un voto de confianza de que vas a hacer lo correcto. Sí. Y bueno, y lo correcto en esos casos burdos, pues es no llevarte lo que no te pertenece. Claro. No. Pero ¿qué nos pasa a nosotros en este país que hemos llegado a unos extremos terribles? Me acuerdo cuando era más chiquita, la gente era educada, había un poco más de valores. Sí es cierto también que las mujeres eran más sumisas y se aguantaban el matrimonio, pasara lo que pasara, ahora ya no. Pero esa no es justificación para todo este brote de violencia tan fuerte que hemos tenido en los últimos decenios, ¿no? Sí, el valor a la vida que se ha perdido, porque ya puedo matar, ya puedo... o ver muertos en la tele todo el tiempo y ya es normal, como si fuera videojuego, ¿no? Pienso que cada sociedad va cambiando y va hacia algún lugar, ¿no? El problema es que siempre vivimos en el intermedio, no alcanzamos a ver dónde llega la sociedad, ¿no? Pero sí coincido contigo en que hay una transmutación de valores, ¿no? En el que cosas ya son más importantes que otras, y eso tumba esquemas. Y hay gente que vive ahí que no se puede sostener también en esos nuevos esquemas. Okay. O sea, ¿cuánta gente has visto que se queja de que los indígenas caminan por las banquetas? Me ha pasado. O sea, es que en mis tiempos el indio iba abajo. Qué horror, qué horror. Pero no lo dudo. O sea,
Híjole. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta, tristemente en nuestro último bloque de Y tú también discriminas, con la historia de la discriminación con el doctor en Historia del Arte, Luis Huitrón. Doctor, dramaturgo, productor de teatro, actor también, me imagino, y con 80,000 maestrías, se nota, ¿no? Porque ha sido una clase de historia rápida, impactante, que por eso tenemos que hacer más. Claro que sí. Aprovecharnos de Luis para Claro que sí. empezarnos a quitar los neófitos en muchas cosas, que además son herramientas importantes para que empecemos realmente a cambiar nuestro entorno, ¿no? El cambio empieza por uno mismo y pues entendiendo también, porque luego también nos podemos sentir muy culpables de algo de lo cual no somos responsables, que es nuestra misma historia, entonces más bien entenderla, sacarle, exacto, y sacarle el jugo, porque hay muchas cosas positivas también, no somos malos para todo. Antes existía más la educación y no se fomentaban más los valores, y pues nos llevamos mejor, ¿no? O sea, te daban el paso o el asiento, si había caballeros que te daban el asiento, y ahora te empujan para entrar primero, ¿no? Y si eres persona con discapacidad, peor. Sí, no, ni te ven. Sí, ¿no? Por más que se hacen muchas cosas para visibilizar, porque también luego uno es muy dado, ay, es que el gobierno no hace lo que puede, no todo es malo. Me consta que se hacen muchas cosas, también en el legislativo no todos van a dormir a la curul. Qué bueno. Pero bueno, entonces, ¿cómo entrar y digo todo esto también para entrar a nuestro último tema, que es la discriminación generada o presente en los diferentes grupos históricos? Sí. Pues es un problema muy complicado porque además es un problema que nos atañe, porque estamos viviéndolo. Algunas de las manifestaciones han cambiado, como lo habíamos dicho en estos dos bloques. La religión ya se ha ido entendiendo de diferentes maneras, el arte se ha ido entendiendo de diferentes maneras, pero el problema de una discriminación social actual, ¿en qué radica? Y como historiador te puedo decir que radica en el crecimiento, uno de los elementos es que radica en el crecimiento abrupto de las sociedades. O sea, cuando tienes este crecimiento desmesurado de las sociedades, es súper difícil tener que pensar que la estructura de poder, la estructura de justicia va a lograr abarcar tantos casos, ¿no? O sea, muchas veces la discriminación, el hecho de que alguien se pase al elemento del Metrobús, por ejemplo, que un hombre se pase al elemento de mujeres. Claro que hay los casos que van por violentar, obviamente, pero también hay muchos casos que hay que entender que es porque el metro va muy lleno, el Metrobús va muy lleno y los van empujando, ¿sabes? O sea, que cuando no estamos respetando las entradas del Metrobús de discapacitados, el Metrobús está muy, muy lleno. O sea, sí es un problema social, claro, pero también viene de los problemas de la estructura que tenemos como sociedad, que son insuficientes, ¿no? Tú lo acabas de decir, el gobierno hace lo que hace y va bien, así, marcando rampas, reconociendo puertas, reconociendo el respeto a los accesos y demás cosas, pero es mucha gente, de veras somos demasiados. Mucha gente, ¿no? Y además, si a esa ecuación le sumas que somos gente con diferentes códigos morales, con diferentes códigos de valores, con diferentes códigos, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver, por ejemplo, es las pintas de Reforma, ¿no? Las de las marchas feministas. Las de las marchas feministas, ¿no? Okay. Y toda la problemática que surge alrededor de que de que por qué mancillan un monumento, ¿no? Y muchas de las respuestas académicas eran de distintas índoles, obviamente. Habían los que condenaban los elementos de manifestación, pero había otra línea académica que me pareció muy interesante en la cual decían, no podemos condenar una manifestación social. Y los monumentos, menos de ese tipo. Y los monumentos tienen la función de ser lienzos de las manifestaciones sociales. Wow.
Entonces entra una problemática muy grande entre tu código de valor y el mío, el de él y el de todos. Pero bueno, ahí también ¿no? estamos hablando de obras. Así es. Que bueno, de acuerdo a ciertas legislaciones, también internacionales, convenios internacionales, una obra no puede ser mancillada, destruida, cambiada por por la situación que sea, menos que el autor lo permita. Y yo sí soy de que ojalá no tuviera que ser a través de esas pintas en monumentos de todos nosotros tan importantes para que finalmente fueran escuchadas las mujeres. Exactamente. Y como decía un querido colega en una reunión de derechos de autor, porque toqué el tema del discurso de odio, y decía, ¿y qué haces cuando ya usaron todo, ya gritaron por todos lados y nadie te escucha? ¿Qué más te queda? Por lo menos entramos en la discusión de que si estuvo bien o no estuvo bien, pero lo más importante, y como dijeron varios, más de ver si estuvo bien o no, hay que ver lo que dice. Claro, exacto. Y fíjate, eso es trágico, ni una más. Y eso es algo de, o sea, eso es ¿cuántas algo más? Que no podemos, que está por arriba de todo elemento, porque estamos hablando de las vidas humanas. A mí me decían, compañeras, y las amo, las quiero mucho, pero me decían, sí, pero no es la forma. Le digo, pero es que a ti no se te ha perdido un hermano, una prima, una mamá o una hija. Claro, exactamente. O que se fue y no sabes en qué quedó, porque a veces hay muchas desapariciones que nunca vamos a saber quizá si las mataron, se las llevaron de trata. Y los números van en crecimiento. Ahora que estuvo Raíces Violetas con nosotros, eran cada 3 horas, ¿no? Yo ya había dicho que 4 y me decían, no, cada 3 horas muere una mujer en este país. Sí, y justamente por eso una de las propuestas que hay en los equipos de restauración que están trabajando allá es, ok, vamos a restaurar las piezas porque son un monumento y porque hay que limpiarlas, pero vamos a hacer el registro fotográfico de todos los elementos que se pusieron porque tienen un discurso social, porque son generados por un fenómeno de discriminación a la mujer. Porque y un hartazgo también, ¿no? Totalmente. De que no nos cuiden. Entonces se queda el valor del monumento. Claro que el valor del monumento vale, por supuesto, pero también vale el registro de lo que ellas dijeron, de lo que ellas hicieron, porque ellas se están quejando de eso que les está sucediendo, ¿no? Y es una problemática muy grande que ligamos con este tercer bloque, que es el proceso de todas las manifestaciones del pueblo, de las sociedades, por quererse incluir, porque al fin y al cabo, como lo comentábamos en la plática en la cual tuve el placer y el honor de conocerte, que fue la parte de, al final todos somos discriminados por algo. Claro. La discriminación es ese status quo de la sociedad. Y hay que luchar para que no seamos discriminados, porque claro que... no discriminar. Y está ahí la cuestión. Entonces, el problema de la sociedad, del pueblo, de la discriminación entre la sociedad es eso. Cómo todos los grupos, algunos por la cuestión religiosa, algunos por la cuestión de la etnia, algunos por la cuestión de la colonia, del edificio, ¿no? Van a luchar y van a pedir su inclusión en este monstruo de sociedad que hoy por hoy no sabemos a dónde llevar. Y no sabemos cómo funciona. La máquina funciona con muchos problemas. Ahí vamos caminando, pero es pulir esa máquina, ¿no? Y hablar históricamente de qué elementos sabemos en la historia que generaron un caos terrible, como por ejemplo el Holocausto, expulsiones, migraciones, que ya no debemos repetir. Pero hay algunos que están tan inmersos en nuestras casas como la discriminación a la mujer, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo más tratar de resolver el problema. Sí, porque no podemos visibilizar el problema. Así es. Como ya está normalizado, pues es normal que la hermana, la mamá, todos atiendan al niñito, porque es hombre, es el hombre de la casa y viene de trabajar y como si trabajara en la casa fuera cualquier cosa. Exactamente. Entonces, bueno, deconstruir eso es lo que luego nos cuesta trabajo. Por eso es importante. Lo triste es que va de lo más fuerte hacia abajo, que son una de las mayores expresiones violentas de la discriminación, el feminicidio. Claro. Luego decían, ay, pero ¿por qué feminicidio si también matan hombres? Sí. Claro. Pero no de esta manera tan
cruda, exponiendo los cuerpos. Claro. Un homicidio normalmente decían, ¿no? Las compañeras de Raíces Violetas, escondes el ilícito, Sí, claro. el feminicidio, ¿no? No, está expuesto, es como un juego, es un trofeo. O sea, y claro que ambos son elementos de problemática y hay que resolver. El acoso a los hombres, el acoso a las mujeres. Claro, la también violencia a los hombres, la violencia a las sí. mujeres. Pero por demografía, por cantidad, es importante resolver el problema para mí, primero, de la cuestión femenina, porque es un problema que está generando... Y además está latente, caray, el foco Sí, claro, rojo sí. de Ciudad Juárez se prendió y sigue. Y claro, Yo y me sigue, acuerdo pero cuando ahí era- fue como diciendo, oye, sociedad mexicana, tienes un problema. Claro. Y la Corte Interamericana dijo Claro. y puso varias pautas que el Estado mexicano no siguió. Apenas ahora, digo, yo soy apartidista, pero por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, hasta que entró el actual gobierno, pidió la disculpa pública Claro. a los 43, Claro. o sea, ¿cómo es posible? Sí, y a lo largo de la historia hemos visto cómo gobiernos han cambiado, ¿no? Esferas intelectuales han cambiado elementos, el pedir disculpas, el que el Papa Francisco haya pedido disculpas Sí, por la Inquisición, el que el gobierno español haya pedido disculpas por la expulsión de los judíos en 1492, que el gobierno mexicano haya pedido disculpas por, o sea, son pasos, ya es ganancia, son pasos, ¿no? así es, que nos enseñan como sociedad a decir, eso sí estuvo mal. Ya no podemos repetir una migración más, ya no podemos repetir un holocausto más, ya no podemos repetir muchas cosas. El problema es cuando, vuelvo a lo mismo, la cantidad de población te está generando tantas necesidades diversas que te superan, porque todo el mundo quiere, porque se necesita que su necesidad sea resuelta lo más rápido que se puede. Sí, claro, hay cosas urgentes y otras importantes. Sí. Lo del feminicidio es urgente. Y todavía con todo el respeto que me merece nuestra gobernadora de la Ciudad de México, pero ponerse a discutir si debe o no debe poner la alerta de género, perdón. Eso sí, hay cosas que son, o sea, indiscutibles, ¿no? Sí, claro. Porque no puedes politizar porque siguen matando, violando y atentando contra mujeres. Sí. Digo, también hombres, pero es mayor el número de mujeres. Entonces no te puedes poner a debatir, bueno, es que no es para tanto. No, claro que es para tanto. Y para mí el problema radica en que una cosa es reconocer que hay un problema, pero otra cosa es encontrar la solución para el mismo. Claro. Y ahí es donde nos atoramos. Sí, luego dicen, es que no hay suficientes leyes, ¿no? Sí. Y luego no es una cuestión de leyes. No. Tenemos la Constitución de la Ciudad de México, además de vanguardia. Sí. Tiene, o sea, de veras, yo lo he dicho un par de veces aquí, por cultura general, léanla, es maravillosa. Además es de lectura fácil para hacer una legislación, porque es sui generis, no es de una cuestión típica de ley, ¿no? Y la verdad está maravillosa, porque nos da muchos conceptos de derechos, de los verdaderos derechos humanos. Pero, ¿de qué nos sirve si lo que está no lo aplicamos? Claro. Mucha gente no sabe que en esta ciudad la discriminación es un delito. Sí. Y que te puedes pagar hasta con 2 años de cárcel. Así es. Cuando yo les digo al gerente que no me deja entrar, le digo, y sí sabía esto, y sí sabía que por Profeco le va a costar hasta 1,700,000 de multa por no dejarme entrar con mi perro de asistencia. Pero no lo saben. No, entonces no es un problema de leyes, es un problema de educación y actitudes. Claro. Entonces, ya me está echando ojitos aquí David, tristemente, pero estos últimos minutos me gustaría que nos, pues no como tips así, recetas de cocina, porque no es tan fácil, pero en base a tu cátedra, a tu experiencia y a todo, pues toda la historia que conoces. ¿Qué nos sugerirías como primeros pasos? De qué pasos podemos tomar para empezar a primero darnos cuenta si somos o no somos discriminadores y cómo empezar a deconstruir esta visión totalmente violenta hacia mujeres y hacia el otro? Sí. Para hacer un pequeño cambio en nosotros. Sí. Yo creo que pragmáticamente podríamos poner 3 pasos, 3 elementos, ¿no? Que yo podría proponer. El primero es el reconocimiento de que somos individuos dentro de una sociedad y que tenemos que tener contacto con el otro,
¿no? Porque no somos monjes ermitaños que estamos en la peña ahí orando sin reconocimiento ni nada. Entonces, ese es uno. El segundo es pensar que mi moral no es la moral del otro y que mi código de valores, por muy código porque me funciona a mí, no necesariamente tiene que ser aplicativo con el otro. Entonces, ahí podemos decir respeto al que no es de mi religión, respeto al que no es de mi creencia política, al que no es de mi postura analítica o social o lo que quieras. Y el tercero, que es el que siempre lo enseño cuando doy cosas con niños, es, como bien decía un gran filósofo y pedagogo que se apellida Rancière, es, que por cierto todos sus libros están en la red y valdría la pena leerlos, es delegar la responsabilidad al otro. En el momento en el que tú le delegas la responsabilidad, le das su lugar, para bien o para mal, pero lo haces partícipe y lo pones al nivel tuyo. No lo estás sobajando o no te estás supeditando tú a él, sino están en un mismo nivel. Señor, no me deja entrar con mi perro de asistencia. ¿Sabía usted que A, B, C, D, E? Te estoy delegando la responsabilidad, te estoy dando la información que te faltaba. Ya tú decides si lo haces o no, pero ya con conocimiento de causa. Entonces, el hecho de darle la responsabilidad y de asumir que el otro es tan responsable como tú puede ayudar a establecer un puente de conexión para poder hablar y entenderse sin discriminar, porque somos dos al nivel. Que eso debemos aprender más de los niños. Mucho. Y niñas. Y niñas, porque ya puede haber niñas. Ellos no tienen tanto ruido en la cabeza y se van más con la lógica del niño, de la niña, pero sin tanto rollo, ¿no? O sea, fluyen más. Sí. Y eso que dices es no perder la capacidad crítica, no asumir todo. Claro. Cualquier cosa es, ¿de veras? ¿En serio? O sea, es más difícil, obviamente, porque uno está metido en la cuenta y el pago y el niño y la camioneta y la escuela y llévalos. De todo al clic, ¿no? Exacto, pero es como mejor hacerlo, pero se va volviendo un modo de vida, el estarte cuestionando todo el tiempo. ¿De veras sí? ¿En serio sí? Sí es y no cierto. necesitas ser filósofo ni estudiar filosofía en lo absoluto, ¿en serio sí? ¿De veras sí? Y ya hay tanta información, CONAPRED tiene muchos libros y además son gratuitos que hablan sobre discriminación. Lean al maestro Jesús Rodríguez Cepeda, yo siempre le hago publicidad porque de verdad es muy interesante todo lo que ha escrito y él estuvo lado a lado con Gilberto Rincón Gallardo, gracias a los cuales tenemos CONAPRED y la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Y hay muchas cosas ahorita mencionadas a Rancière, ¿no? Hay que leer de Rancière, yo además, no lo conocía tampoco. No sé, y además el hecho de que hay que asumir que somos una civilización que tenemos en nuestra palma de la mano toda la información que la humanidad ha generado en sus 10,000 años de conciencia. Pues hay que usar bien los bytes, ¿no? Exacto. O sea, de veras, si tengo una duda tan fácil como googlearlo, y encuentro información. Y decías algo bien importante, cuestionar todo, porque así como los fake news, también hay información. Entonces, hasta lo que escucharon hoy, hay que cuestionárnoslo, a ver si es cierto lo que dijo Luisito del Antiguo Egipto. Y además así vamos a enriquecer más nuestras vidas personales y nos va a ayudar a encontrar quiénes somos realmente y qué nos hace felices, ¿no? Estoy muy triste que ya nos tenemos que ir, pero tendremos de vuelta, espero muy pronto aquí a Luis, que ya sabe que este es su espacio. Y antes de irnos, por favor, coméntanos todo lo que estás haciendo, la invitación a la obra, tus redes sociales. Muchas gracias, claro que sí, estoy como Luigi Witt en Facebook y Luigi GHF en Twitter, y soy el director y creador de una obra de teatro que se llama Las Meninas, que justamente hablando de discriminación es una forma de ver la historia sin buenos ni malos, sin discriminar al bueno del malo. Es una serie como si fuera una serie de televisión por cable o televisión por internet, y uno puede seleccionar los capítulos. Cada 2 meses es un capítulo diferente. Y el espectador va al teatro, que estamos en el Teatro Manolo Fábregas. Chequen, por favor, sigan en Twitter o en Facebook como Somos Las Meninas, o busquen Las Meninas, y ahí van a aparecer toda la cartelera. Y en este tema, que nos quedan 3 funciones de este domingo, el siguiente, y el domingo 3 de noviembre, 1:30 de la tarde, estamos hablando del origen del Día de Muertos, y vamos hablando mucho
hecho de por qué no discriminar el Halloween del Día de Muertos. Fíjate nada más, o sea, desde ahí, ¿no? Decir, ¿por qué son dos tradiciones valiosas, ¿no? Y no les spoileo más, pero de verdad sigan a las meninas y vayan al teatro porque el teatro es otro elemento de enriquecimiento cultural para ponerte desde el otro aspecto y entender la realidad del otro, ¿no? Que eso es algo muy maravilloso. Entonces, te agradezco mucho los micrófonos, te agradezco mucho la atención, el tiempo, al contrario, todo, gracias a ti, porque además hay, como lo ven, bien tranquilo, no, hombre, anda por todos lados, da cátedra, no paramos. está estudiando otra maestría o doctorado, ya no sé en dónde anda. Entonces, de verdad somos muy afortunados que nos haya podido brindar este espacio y lo tendremos muy pronto de regreso. No se pierdan las meninas, porque además, obviamente, como buen historiador, todo lo tiene perfectamente estudiado, con acervo y todo. Entonces, para quitarnos un poco lo ignorantes. O sea, es muy triste que mejor Disney valoró todo esto de nuestra tradición de muertos, y nosotros el Halloween, pues, que se trata, no digo que no hagan Halloween, es muy divertido disfrazarse, pero de verdad no perdamos nuestras tradiciones, y qué mejor que ir a ver y apoyar a la industria del teatro, que hay que seguirla apoyando. Porque algo que, nada más para agregar de todo lo que estás diciendo, es muy importante. Un gran rabino un día me dijo, el momento en el cual uno valora más lo suyo es cuando está en contacto con el otro. Y se me hizo una enseñanza preciosa, preciosa. No necesitas, se me enchinó el cuero. No necesitas pelearte, no, estás en contacto con el otro. Es bueno estar en contacto con el otro porque te das cuenta de lo que eres y lo que tienes. Ay, está fantástico. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Nos vemos en las meninas. De todas maneras, todo lo que vaya haciendo, ya quedamos que nos va a avisar para ponernos en nuestro muro de "Y tú también discriminas". Y pues nos vemos la próxima semana con otro tema igualmente interesante para construir un mundo libre de discriminación. Gracias. Gracias. Y pues ahora nada más nos queda despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Así es. Doctor Enrique, ya te voy a hablar porque ya nos urge que vengas otra vez. Ya está David, dijo, sí. Ya, gracias por estar conectado. Ya ves que sí vi, desde hace rato vi que nos estabas viendo. Te mando muchos saludos y bueno, muchos saludos a quienes nos vean posterior a este Facebook Live o nos escuchen por las plataformas. Muchos saludos y nuevamente, Luis, muchísimas gracias y te esperamos muy pronto. No, gracias a ustedes de veras por la atención y por el foro y los micrófonos. Gracias, nos vemos muy pronto. Chao.